¿Alguna vez te sucedió que alguien te ha repetido algo 800.000 veces para asegurarse de que lo comprendas y de que hagas lo que te está pidiendo o que te acuerdes lo que te estaba diciendo? Creo que muchos de nosotros hemos estado en una situación así. Los discípulos también, en el tiempo de Cristo, ellos experimentaron una situación donde Jesús les repitió una y otra vez algo. Y eso era su muerte y resurrección. A partir del momento en que el Señor Jesucristo, a partir del momento en que Pedro hizo su confesión del Señor Jesús, de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús repitió su pronto rechazo, su entrega a los hombres, su muerte y su resurrección a los 12 discípulos varias veces. Y ese es un texto que vamos a estar viendo hoy. Es una de esas repeticiones en Mateo capítulo 17, los versículos 22 y 23. Mateo 17, versículos 22 y 23. Los invito a leer juntos este pasaje. Mateo 17, 22 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Recordemos que esto sucedió mientras ellos estaban caminando por Galilea, pero sin atraer la atención de la gente a su alrededor. El Señor Jesús estaba con sus discípulos solos en este momento, después de un tiempo seguramente de haber estado ahí al pie del monte de Transfiguración, cuando había sanado al hijo de aquel hombre, al muchacho que había estado endemoniado y era sordo-mudo y tenía estos ataques convulsivos, epilépticos. Y entonces una de las cosas que le dice ahí a solas es en cuanto a su entrega a los hombres, su muerte y resurrección. Esa palabra estando, la palabra griega que se traduce estando en este texto, tiene la idea de volver a reunirse. Aparentemente Jesús se había separado de sus discípulos en algún tiempo después de la sanidad del muchacho endemoniado, y habrán acordado encontrarse en algún lugar determinado y haciendo las cosas más de incógnito para que la gente, las multitudes no se agolpen y tengan libertad para hablar a solas con sus discípulos. Y ahí cuando se reencuentran, Jesús les dice estas palabras en privado. Me gustaría ver 3 puntos en esta noche. En primer lugar, la importancia de las palabras de Jesús. Jesús, recuerden, repite estas palabras una y otra vez en el corto tiempo después de la confesión de Pedro hasta la muerte y resurrección de Cristo. Y vemos la importancia de las palabras de Jesús. Estas palabras deben ser interpretadas a la luz del registro que Lucas nos describe en Lucas capítulo 9, versículo 43. Me gustaría que busquen ahí Lucas capítulo 9. Tanto Marcos como Lucas tienen un pasaje, un registro paralelo que describen los mismos eventos, y los 3 evangelios sinópticos describen esta repetición de las palabras del anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, pero cada uno da un poco de detalles diferentes o más detalles para que comprendamos la situación. Y en Lucas capítulo 9, versículo 43, nos dice esto: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y ahí les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras.
Entonces, entendamos que Mateo registra que después de la confesión de Pedro, Jesús repitió estas palabras al menos 4 veces antes de su muerte. Pero Jesús introduce estas palabras en el registro de Lucas, diciendo esto: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Ahora nos preguntamos por qué eran estas palabras tan importantes. Creo que las palabras de Jesús, que Jesús le dijo, eran importantes en primer lugar porque podrían distraerse con las palabras superficiales que escuchaban en otros lados. Estas palabras de ser entregado a los hombres vienen justo después de un tiempo en que la gente se maravillaba de todas las cosas que Jesús hacía. Eso es lo que nos dice Lucas. Recuerden cómo el pueblo glorificaba a Dios y alababa a Dios al ver al muchacho endemoniado que fue curado y sanado por Jesús, y el demonio fue echado y el muchacho estaba nuevamente bien, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y todos se maravillaban aún después de eso, seguramente por diferentes cosas que Jesús hizo, se maravillaban de Dios y de las cosas que Jesús hacía. Y eso podía producir algo en la vida de los discípulos. Y por eso, por esa maravilla, por esa descripción del pueblo, de cómo ellos reaccionaron ante los milagros de Jesús, Jesús les dice acerca de su muerte y resurrección. Por eso estas palabras de la muerte y la resurrección debían penetrar en sus oídos a pesar de todas las voces de maravilla que ellos escuchaban, porque estas otras voces son superficiales y temporales. Recordemos que aquellas mismas personas que le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, cuando Él entró triunfantemente en Jerusalén, a la semana después son las mismas voces que dijeron, crucifícale, crucifícale. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no vayan a pensar que las cosas en el plan de Dios han cambiado por esta aparente recepción. Una aparente recepción maravillosa de las obras de Jesús por la parte de los hombres, porque será entregado en manos de los hombres. El mundo ofrece muchísimas palabras, pero son todas superficiales. El mundo te dice, este auto te va a traer felicidad, pero después de 6 meses te chocan y ya no eres tan feliz. El mundo te dice, esta aventura te va a traer satisfacción, pero lo que no te dicen es que vas a arruinar tu familia. El mundo te dice, este trabajo te va a traer seguridad, pero pronto descubres que el ambiente competitivo dentro de la compañía hace que no duermas tranquilo. El mundo te dice, este muchacho te va a dar un matrimonio perfecto, pero cuando los efectos de la luna de miel desaparecen, te das cuenta que te casaste con un pecador. Y todas estas cosas que el mundo dice, a pesar de que tienen una pizca de cierto, son palabras pasajeras y duran muy poco tiempo. La Biblia dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te distraigas con las palabras superficiales y temporales del mundo. Tienes que concentrarte en esas palabras de Cristo, que son permanentes, que son eternas. Y las palabras que Jesús les dijo eran importantes, no solamente para que no se distraigan con las palabras superficiales, sino porque su eternidad dependía de ello. La eternidad de los discípulos, estoy hablando. La eternidad de los discípulos dependían de las palabras de Cristo. Gozar de la presencia de Dios en el cielo por toda la eternidad dependía de los hechos históricos que sucederían en la vida de Jesús. Notemos unas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15,
Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y entonces ahí nosotros vemos que Pablo había enseñado a los corintios lo mismo que Jesús a sus discípulos: la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Leamos los primeros dos versículos de este pasaje. 1 Corintios 15, 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué? Salvos, si no creísteis en vano. Así que estas verdades de la muerte y resurrección de Cristo son la esencia del evangelio. Eso es lo que Pablo dice, que habían recibido, él les había predicado el evangelio, y que era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el evangelio aceptado y creído trae salvación. Era muy importante que los discípulos conozcan este mensaje, porque es el mensaje del evangelio. Será el mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. Será el mensaje que vivirían para predicar. Y será el mensaje que morirían por predicar. Y el evangelio es el mensaje más importante para que tú entiendas y aceptes y creas, porque determinará tu estado eterno. Nos dice Marcos 1, 14 al 15, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que el mensaje del evangelio es acerca de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, y por eso Juan dice: el que cree en él, o sea, el que cree en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso enfatizamos tanto el evangelio, hermanos. Amigos, por eso repetimos tantas veces el evangelio en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso en muchas iglesias está la cruz ahí, recordando a cada uno el Gólgota, el Calvario, cuando Cristo murió por nuestros pecados. Y es algo que no nos cansamos de hablar, no nos cansamos de repetir, porque es lo que determina tu estado eterno. Si vas a pasar la eternidad en el infierno o en el cielo con Dios. Y las palabras que Jesús les dijo eran importantes en tercer lugar, porque su vida cristiana dependía de ello. Algunas veces tenemos la noción de que el evangelio es para los perdidos, o sea, para los que no son salvos, los que no han recibido el perdón de sus pecados aún. Pero los creyentes también necesitamos el evangelio. Necesitamos escuchar, meditar y aplicar el evangelio a nuestras vidas todos los días. Eventualmente Pedro comprendió esta lección. Después de que Cristo repitió y repitió estas verdades, él comprendió esta lección. Y fíjense lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro escribe a los creyentes dispersados. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9 dicen así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, ya tienen fe, ahora añadan virtud, agreguen a su vida virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
O sea, él está diciendo, tiene que crecer espiritualmente, tiene que agregar, no se queden solamente con su fe, creyendo en Cristo, sino que tienen que tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Por qué? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarían estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, van a poder fructificar, van a poder tener vidas con fruto para el Señor. Pero el que no tiene estas cosas, el que no crece, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, Pedro nos dice que aquella persona que no crece, la razón es porque ya se ha olvidado de que sus antiguos pecados han sido perdonados. Ha olvidado la cruz. Es una persona que es un creyente, ha tenido fe, pero no ha progresado en su fe y se ha olvidado del evangelio que lo salvó. El evangelio que perdonó sus pecados. Y entonces, por lo tanto, no ha podido continuar creciendo en su vida espiritual. Cuando nos olvidamos del evangelio, nos estancamos espiritualmente. Dejamos de crecer. Así que el evangelio es necesario para nuestro crecimiento espiritual.